Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy vamos a hablar de las dos fuerzas que mueven al mundo. Esas dos fuerzas que desde que el mundo es mundo existen y existirán. A lo largo de nuestra existencia, nosotros hemos llamado de diferentes formas a cada una de ellas. A una le hemos dicho luz, verdad, paraíso, bondad, Padre, Dios. A la otra, el del sótano, el innombrable, diablo, Lucifer, Satanás, etc. Pero el verdadero nombre de esta fuerza es miedo. Y el verdadero nombre de esta fuerza es amor. Si nosotros concientizamos y le damos el nombre que realmente tiene cada una de ellas, eso va a hacer un efecto positivo en nosotros porque concientizamos nuestro proceso de aprendizaje cada vez que transitamos en nuestra vida y por cualquier razón cruzamos la frontera sin darnos cuenta. Muchas veces las personas tienen el concepto equivocado de que el Señor de esta fuerza, cuando se presente en su camino, lo van a lograr identificar porque saben que es feo, porque parece un animal, o porque es grotesco, porque tiene los ojos rojos, y no necesariamente es así. Él trabaja de una manera totalmente diferente a lo que muchos creen. Él lo hace de una manera muy rastrera y siempre trata de que caigas en la trampa sin que te des cuenta. Entonces, una de las cosas que te va a hacer no caer en ese lado de la frontera entre el amor y el miedo es llamar las cosas por su nombre y concientizar cómo funciona cada una y de qué manera puedes activar cada una de ellas. Para activar la fuerza del amor se hace a través de la fe. Toda la vida hemos escuchado lo importante que es tener fe y te lo dicen y se lo dices a tus hijos. Es importante que tengas fe. La fe para arriba, la fe para abajo y vamos y venimos con la fe. Pero ¿qué es fe? ¿Sabes realmente qué significa la palabra fe? Hay muchas personas que tienen un concepto errado de la fe y es aquellos que agradecen cuando obtienen lo que quieren, pero antes dudan, no creen y están ansiosos porque piensan que de repente no va a llegar aquellos que han pedido. Eso no es fe. La fe auténtica es certeza, firmeza, confianza, creer, agradecer. ¿Por qué agradecer? Porque debes agradecer antes de que llegue. Tienes la certeza, estás tan convencido de que eso es así, que no agradeces cuando llegas. Desde el momento que lo solicitas, ya lo agradeces, lo das por hecho. Si tú te conectas con la fuerza del amor, lo haces activando el poder de la fe. ¿Y qué te genera el poder de la fe? Tranquilidad, paz, serenidad, una visión clara. El objetivo se ve mucho más claro. Yo no sé si en algún momento han escuchado o has dicho incluso que no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. ¿Por qué razón no se puede estar con los dos al mismo tiempo? Muchas veces lo decimos y no sabemos por qué lo decimos, sino porque, sencillamente lo hemos escuchado tantas veces y algo de cierto debe tener. Pero hay una razón por la cual no se puede estar con uno y con el otro al mismo tiempo. Y la razón es la siguiente. Si hablamos de que la fe es certeza, firmeza, seguridad, confianza, creer y agradecer, y que el amor te genera esa tranquilidad y esa paz, si tú tienes confianza, no puedes tener desconfianza. ¿Y qué es lo que te genera el amor? ¿Y qué es lo que te genera el miedo? El miedo te genera desconfianza, incertidumbre, desasosiego, te paraliza, empiezas a dudar. Entonces, si tú tienes confianza, no puedes tener desconfianza. Si tú tienes tranquilidad, no puedes tener intranquilidad. Si tú tienes valentía, no puedes estar acobardado. Es decir, en el momento que tú estás conectado con esta fuerza, a través del poder de la fe, automáticamente le das la espalda a la otra. Es decir, le das el frente al amor y le das la espalda al miedo. Pero cuando tú empiezas a dudar con esa fe débil, que no es auténtica ni real, y empiezas, ¿será que se va a dar?
¿Será que sí? ¿Será que no? O hay otras personas alrededor tuyo que empiezan a generar esa duda en ti. No, hombre, no creas en eso no se va a dar. Es imposible. Vamos a suponer que pediste un crédito y tú estás convencido que ese crédito es para ti, se lo comentaste a tu mejor amigo y tu mejor amigo te dice, no, mira, ahorita no están dando créditos. Además, tú no tienes buena base económica como para que te den un crédito de esa cantidad. Y entonces empiezas tú a dudar. En el momento que tú empiezas a dudar y empiezas a debilitar la confianza en tu potencial y en aquello que le has puesto, que has dejado en manos del amor, que es Dios, automáticamente empiezas a girar y empiezas a ubicar tu frente al miedo y la espalda al amor. Entonces mira qué delgada es la línea. Es muy delgada la línea fronteriza entre el miedo y el amor. Si en algún momento de tu existencia logras cruzar esa línea sin darte cuenta, cuando sientas ese temor, ese miedo, esa duda, esa incertidumbre y empiezas a paralizarte y no saber si devolverte, si seguir, si ir a la derecha o a la izquierda, tómate 5 minutos, cierra los ojos, reflexiona y conéctate con ese ser maravilloso que está dentro de ti, con ese yo interior que se conecta directamente con Dios y di, Padre, dame la sabiduría necesaria para conectarme nuevamente con esa esencia de la cual pertenezco, que es la esencia del amor. Entendiendo que tú y yo somos uno. Y aléjame del miedo. Haz que todas esas habilidades y toda esa potencia maravillosa que tengo yo para lograr lo que quiero se active de forma tangible para mí y vuelva a ver el camino y vuelva a ver el objetivo y tenga la fortaleza para continuar adelante. Si en algún momento tú sientes que cruzas la línea, no te desesperes, simplemente tómate 5 minutos y conéctate con el amor y con esa sabiduría vas a estar otra vez en el lugar correcto. Ese es uno de los errores que muchas veces cometen las personas cuando recién terminan una relación de pareja y queda uno afectado y entonces intenta sanar esa herida o esa frustración o esa depresión con una persona nueva, en donde la persona nueva está 100% disponible y abierta a la nueva relación y esa persona no lo está del todo. Entonces nunca se entrega en su totalidad, está así como que a golpe y cuida, o sea, doy un pasito, retrocedo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor y el miedo son dos verbos que no se conjugan entre sí. O amas sin miedo o no temes amar, pero no puedes pretender amar con miedo ni puedes pretender temer amar. No se puede. Para poder vivir intensamente el sentimiento del amor, tienes que desconectarte del miedo. Entender que lo que pasó en el pasado quedó en el pasado y que lo que lograste aprender de ese pasado te sirva como aprendizaje para que en el futuro, desde este presente nuevo que se presenta en tu vida, te sirva de aprendizaje para que llegue el futuro que realmente tú mereces y no repitas la historia. Pero no puedes pretender amar con miedo o temer amar. Entonces, la fuerza que le da o que activa el poder del amor, que tienen que ver con la luz, la divinidad, Dios, es la fe. Pero debemos entender algo. Hay personas que creen en esta fuerza también. Es decir, que tienen fe en esta fuerza también. También tienen certeza, firmeza, seguridad, confianza. Creen y agradecen a esta fuerza también. Es decir, que esas personas se enfocan en esta fuerza para lograr cosas para sí y para otros. Por eso es que son dos fuerzas poderosas y sería un error, un gran error subestimar cualquiera de ellas. Evidentemente, donde hay oscuridad y llega la luz, deja de existir oscuridad. Pero la luz debe ser fuerte, no puede ser débil, tiene que tener una base sólida. Y esa base sólida te la da la conciencia, estar conscientes, descubrirla. No solamente escuchar que otras personas te digan lo interesante o lo bonito que es el amor.
ni lo interesante ni lo bonito que es tener fe, sino qué es fe y qué es amor y cómo puedo activarlo y de qué manera funciona en mí para poder identificarlo en los demás. Esas dos fuerzas son amor y miedo, se las presento. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar de cómo cerrar ciclos. ¿Por qué es tan importante cerrar ciclos en la vida? ¿Qué beneficios me trae a mí cerrar un ciclo? ¿Y qué desventajas o qué desfavorable es para mí no cerrar ciclos en la vida? Espero que les haya gustado el tema de hoy en cuanto a estas dos fuerzas que mueven al mundo, el amor y el miedo, y se conecten con la fuerza del amor. Que siempre le den ese frente al amor, aún en situaciones adversas. Cuando estés en situaciones adversas, sencillamente tómate tu tiempo, reflexiona, cierra los ojos y conéctate con ese ser maravilloso que habita dentro de ti. Él nunca te va a abandonar. Pero recuerda algo, Él va a respetar tu decisión. Él va a respetar la elección. Él va a iluminar el camino que va a ser el mejor para ti, pero eres tú el que elige si el camino que está más iluminado o el que está más oscuro. Para mí ha sido un inmenso placer tenerlos de nuevo acá. Espero les haya gustado. Recuerda, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale me gusta. Me encantaría leer tus comentarios referente a este video y cualquier sugerencia que puedas hacer de cualquier tema que te encantaría que yo tratase. Para mí sería un inmenso placer hacerlo. Y por último, hagan de la vida un verdadero arte de vivir. Hasta la próxima. Bendiciones.